Hola, hola, bienvenidos nuevamente a un episodio de su podcast Arroz con Mango y mucho más. Les saludo Alejandro, esperando que se encuentren muy bien. Antes que nada y presentar a la invitada, pues dar las gracias por todos los comentarios, por la buena recepción de lo que ha sido este contenido en sus últimos episodios en esta reciente temporada. De verdad que han sido conversaciones de mucho valor, con muchos aportes de todos los invitados en los diferentes temas. Como saben o como sabemos, pues es un podcast que intenta generar herramientas, abrir espacios, plantear diferentes situaciones de la vida para ayudarlos a todo lo que tiene que ver con el bienestar y con la salud mental. Eh, Hoy vamos de una vez a entrar en materia. Vamos a tener una invitada muy especial. Ella es una persona que conozco hace muchos años de aquí en Medellín. Es de Venezuela, pero ahora está viviendo en España. Su nombre es Lisette. Ya nos contará a qué se dedica y por qué la trajimos a este espacio de hoy. Así que, Lisette, ¿cómo estás? Te saludo. Hola Ale, por aquí muy bien, gracias a Dios, gracias a ti por esta invitación. Desde que me comentaste de arroz con mango, pues vine inmediato a escuchar el último episodio y me agrada mucho que estés teniendo esta ventanita para expandir mensajes tan lindos que sin duda pues están tocando el corazón de muchos. Bueno, yo soy Lisette Albarracín, como lo decía Ale, hace unos años viví en Medellín. Viví aproximadamente 6 años en Medellín, amo Medellín. Y bueno, ahora vivo en España, soy psicóloga de profesión. Sin embargo, bueno, ya tengo más o menos 14, 15 años, creo, de ejercicio con la psicología, pero bueno, la vida me ha dado la oportunidad de estudiar otras cosas. Aquí en España vine a hacer un máster en psicoterapia del bienestar emocional. También soy estudiante y facilitadora de un curso de milagros. Entonces, bueno, todo lo que he podido estudiar e integrar a mi vida ha permitido que mi enfoque como psicóloga, como psicoterapeuta, pues se haya expandido y también haya integrado como esa parte espiritual, cosa que me tiene muy contenta y agradecida. Así que este episodio también lo vamos a hablar desde allí, ¿no? Desde lo que hoy comparte Lisette. Claro que sí, de verdad que muy contentos de tenerte y gracias por contarnos un poquito de lo que estás haciendo en este momento. Precisamente una de las razones por la cual quise invitarte es porque has estado en el último tiempo desarrollando mucho ese aprendizaje y ese conocimiento con muchas experiencias de personas que se acercan a ti buscando terapia, buscando apoyo de un profesional, guía, como lo queramos llamar. Y precisamente pues sobre todo ese tema que me han pedido mucho en los episodios anteriores, hablar de la dependencia emocional. Acá hago como énfasis un poquito porque probablemente existe la confusión y aprovecho de preguntarte entre la palabra apego y la palabra dependencia. Muchas veces cuando yo hice la primera encuesta, digamos, para la comunidad que aquí nos escucha, dije como, si tienen preguntas sobre apego emocional, háganlas y déjenlas por aquí. Ya por cierto, más adelante las mencionaremos. Pero ahí estuvo como la primera aclaración, ¿no? Que es como, que es un apego y si un apego es mal llamado, entonces dependencia. Claro, Ale, y mira que eh, respondiendo a esa pregunta y aclarándola, porque sí, sentimos a veces confundir los términos, ¿no? Y yo siento que todos nacemos con esa necesidad de un apego seguro, ¿no? Fíjate que cuando estamos en el vientre de mamá, pues estamos con una sensación de seguridad absoluta, una sensación de estar siendo
amados, de estar recibiendo lo que necesitamos, como que somos uno con mamá, ¿no? En ese momento. Y cuando se da el momento del nacimiento, existe eso que podemos llamar como la separación de la madre. Entonces, em, sentimos por primera vez como eso de, ¡ah! ¿Dónde está mi seguridad? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está esto que era uno conmigo? ¿No? Y naturalmente se despiertan en nosotros algunas necesidades, ¿no? Necesidades de atención física, necesidades de atención emocional, pues para sobrevivir, porque cuando somos bebecitos, pues no tenemos la posibilidad de cuidarnos nosotros mismos. Entonces, es esta necesidad lo que se conoce como el apego, como una necesidad de apego, ¿no? De alguna manera somos la especie animal más vulnerable cuando nacemos. Entonces, en los primeros años somos incapaces de regularnos a nosotros mismos. Necesitamos de nuestros cuidadores, de nuestros padres para regularnos. Entonces, cuando hablo de esas necesidades, sí, hay necesidades físicas, emocionales, pero también hay otras necesidades importantes que es sentirnos vistos, que es sentirnos amados, sentirnos seguros. Y muchos de nosotros vivimos ese apego seguro, ¿no? Pero muchos otros no pudimos vivir ese apego seguro porque por ciertas circunstancias la figura de cuidado en ese momento pues no estaba 100% con nosotros, la atención no era la que realmente requeríamos en el momento, aunque estamos claros que papá y mamá hicieron lo mejor que podían, pero no siempre, aunque el apego seguro era como el ideal, no siempre fue lo que recibimos. Entonces, la dependencia emocional es como una distorsión de este apego, ¿no? Ya la dependencia emocional es cuando tú sientes, ya siendo un adulto, ya siendo independiente, ¿no? De alguna manera, ya no siendo un bebé, tú sientes que necesitas algo de afuera que te complete, algo de afuera que supla esta necesidad de sentirme seguro, de sentirme abrazado, de sentirme visto, de sentirme mirado. Mira que desde el enfoque de un curso de milagros dice que la dependencia emocional está basada en una creencia, en la creencia, en la creencia en que somos insuficientes. Entonces, me encanta poner el ejemplo de la media naranja, ¿no? Es como si sintiéramos, como si creciéramos en este mundo sintiendo que somos media naranja y que venimos aquí a buscando la otra mitad. Entonces, esta otra mitad muchas veces es una persona, pero a veces es una relación de pareja, perdón, pero a veces es una relación con los hijos, a veces es una relación con un hábito, a veces es la relación con el dinero, como esta sensación de que mi pareja me da esa sensación de abrazo, mi pareja me da esa sensación de seguridad, ¿no? Entonces, es muy hermoso ver en psicoterapia y ver en mi ejemplo personal cómo la dependencia emocional tiene la oportunidad de que recordemos que no somos ninguna medias naranjas y que estamos aquí siendo muy, muy completos. Claro. Sí, es que me gusta que esto empiece desde el origen porque muchas veces ya estando adultos y grandes y dentro posiblemente de todas estas situaciones conflictivas y negativas o tóxicas, relaciones fuertes que terminan muchas veces en agresividad, en síntomas de violencia, nos perdemos, digamos ahí, y empezamos como con esa gran pregunta, pero yo qué hago aquí o por qué terminé en una relación de este estilo. Y cuando, repito, voy como me gusta lo del origen, que hablemos desde ese principio que es estar dentro de la barriga de nuestras madres, eh, vamos a esa segunda etapa que es la niñez y es donde entonces obviamente somos dependientes allí de ese cuidado inicial, de que nos den la comida, que nos limpien para cuando vamos al baño, que nos enseñen a caminar, que nos enseñen a abrazar y ya como dices tú, mucho más fuerte, que es donde creo que está la clave de muchas de estas relaciones finalmente de dependencia emocional, que es como, ay, mi mamá hice un dibujo y me dijo que estaba lindo y me dijo que lo pinté bien y me dijo que haga otra cosa así y que lo puedo hacer mejor. Entonces, claro, nos perdemos en después a la larga buscar eso, como lo hablamos en algún momento, lo que no tenemos en ese hogar inicial, lo tratamos de salir a buscar afuera.
Y como dices tú, el ejemplo perfecto de pensar que somos unas medias naranjas, que ahí, bueno, entra todo el sistema de creencias y lo que nos enseñan y lo que la sociedad también nos vende en algún momento a través de música, de películas, de canciones. Es como yo no soy suficiente y necesito a alguien muchas veces para completarme. Entonces eso es un error, ¿correcto? Sí, y sí, creo que es algo que todos en algún momento experimentamos, ¿no? Porque, y casi que inconsciente, es como que hemos normalizado que nuestra paz, que nuestra felicidad, que esa sensación de completud viene dada por algo externo. Entonces, para quienes nos están escuchando, les invito a hacerse la primera pregunta, más que para dejarla en los comentarios, más que para nosotros, es para ustedes mismos, ¿no? Pregúntense, ¿qué es eso? ¿O cuál es esa persona de la que creo que depende mi paz, mi felicidad? ¿Cuál es esa persona o qué es eso de lo que creo con lo que creo que me siento completa, completo? Y entonces esta es una pregunta que nos invita a la honestidad, no para juzgarnos ni para latigarnos, sino para empezar a darnos cuenta que esto es más común de lo que creemos, ¿no? Esta idea en la insuficiencia es muy inconsciente, pero es más común de lo que creemos y en lugar de sentirnos avergonzados por si la respuesta es, "Ah, sí, yo creo que sin esta persona yo no estaría en paz o feliz, o sin esta persona yo no me sentiría completa, o sin este hábito, yo creo que más allá de sentir pena o vergüenza es poder sentir gratitud de que nos estamos dando cuenta y que podemos transformar esa forma. Y seguido a esta pregunta, también les invito a cuestionarse cómo se siente vivir desde ahí, cómo se siente vivir desde la idea de que somos medias naranjas, de que hay alguien allá afuera que sí o sí me completa, que qué sensaciones hay en el cuerpo, cómo, con qué emociones nos relacionamos en dicho vínculo. Sí, ese desespero, ¿no? De pasar, ver pasar el tiempo y no encontrar, e intentar, y sales de aquí, entras allá, y está esa famosa frase que me parece muy eh, l- parte de eso del sistema de creencias, que es como mejor mal acompañado que solo, ¿no? Y yo prefiero quedarme aquí en esta relación donde estoy sufriendo, donde no la paso bien, donde no estoy sano, pero le tengo más miedo a la soledad, digamos, y a quedarme como, sí, como solito, que, bueno, vamos a aceptar entonces que sí, me habla fuerte, sí, me grita a veces, sí, no sé, hoy llegó de mal genio y no me habló en toda la noche, pero bueno, mañana se le pasará. Empezamos como a encontrar todas esas justificaciones que Mm. hagan que yo entonces no tenga que enfrentar otra situación como es la soledad, ¿no? Total, total. O esa sensación, o de esa sensación, y mencionaste algo muy importante, Ale, el desespero, ¿no? Esa sensación de necesito esto, eso es lo que se siente, desespero. Ujú, Y me acuerdas a la Lisette que creía que su paz dependía del cigarrillo, ¿no? Fíjense que en este caso no es una persona, pero era un hábito. Y yo ujú. me recuerdo cuando vivía en Medellín, me veo, ahora que estamos hablando de esto, me veo sintiendo ese desespero que tú mencionas cuando veía que se estaban acabando los cigarrillos, o cuando veía que se acabaron y que por alguna razón era muy tarde, la tienda estaba cerrada, o estaba Ujú. lloviendo, no podía salir, esa sensación de necesito algo, ¿no? Para tapar esto que siento es eso, es puro desespero. Entonces lo vemos con la persona, lo vemos con el cigarrillo, lo vemos con el alcohol, lo vemos con las compras, lo vemos con el sexo, pero también mencionaste algo muy importante, Ale, y es cuál es el uso real que tiene esto en nuestra vida, y es tapar lo que sentimos, que no queremos sentir. Y más allá de que no queremos sentir, es que no sabemos cómo sentir el desespero, ¿sabes? No sabemos cómo sentir la soledad o cómo sostenerla, mejor dicho. No Mm. sabemos, ¿no? Y fíjate que de pequeños nuestra relación con las emociones es no las sientas, no llores, no te pongas bravo,
no sé por qué estás triste, no sientas rabia. La Ujú. mayoría de Reprimir. nuestra cultura, la relación con las emociones no la sienta. Entonces, claro, no es cuestión de no quiero sentir ese desespero o no quiero sentirme solo, es que no sé cómo sentir la soledad, no sé cómo sostener este desespero. Claro, es que nos aterra el estar con nosotros mismos muchas veces dentro de esos pensamientos que, como dices tú, no, aparte de no conocer, no entender y no saber manejar o no tener herramientas como puede ser la respiración, como puede ser meditar, como puede ser trabajar en nosotros mismos, el famoso ir adentro, que es tan importante, tan poderoso para, muchas veces la gente dice como, ¿cómo me salgo de aquí? Pero todo va hacia ese origen, porque no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado relaciones que uno siente que la persona si se va, está la famosa frase de yo no puedo vivir sin ti, yo sin ti tú te vas, yo me muero, si yo no voy a dejar de comer, y eso pueden ser clínicamente vistos como situaciones depresivas o demasiado profundas emocionalmente, pero realmente si te vas a la frase, el tiempo va a pasar y sí vas a poder vivir, sí vas a seguir respirando, no vas a dejar de respirar porque esa persona ya no esté en tu vida en un escenario ya más adelante de las cosas. Entonces, muchas veces esa parte de ese aprendizaje, digamos, es como, bueno, sí, pasé por esta tormenta y ahora ¿qué hago? ¿Cómo empiezo a aprender a que estar conmigo mismo, conmigo misma, sí tiene un gran valor y sí es parte de la solución, ¿verdad? Porque pues si no nos queremos nosotros mismos, ahí es donde empieza el tema de salir a buscar quien me quiera, ¿no? Sí, totalmente. A mí también me ha pasado, por supuesto. Y les pregunto a las personas que nos escuchan, ¿alguna vez también han mencionado esto de si te vas me muero, si te vas no voy a poder seguir, o si pierdo este trabajo yo no sé qué voy a hacer, o si... Ujú. Y tal vez también, al igual que nosotros, quienes nos escuchan, tal vez también han vivido ese fin, ¿no? Y como tú lo decías, se han dado cuenta que no, que todo continúa. Entonces aquí hay un gran aprendizaje y es, ya va, ya va, ya va. Entonces, no es verdad que me completaba. No es verdad Ujú. que dependía de, no es verdad que mi felicidad era suya, no es verdad que mi paz le pertenecía. Aquí hay un gran aprendizaje y es, no era verdad esa historia que me contaba. Entonces, frente a esa verdad tenemos dos nuevas opciones, ¿no? Una, que cuando tengamos una nueva relación caigamos en lo mismo, o dos, darnos cuenta que no era verdad, ¿no? Y empezar a cultivar ese, ese amor completo que podemos sentir dentro y desde ahí también tener una relación muy diferente. Sí, es que yo, fíjate que al inicio, no sé si lo menciono o no, tenemos algunas preguntitas de personas que se motivaron a dejarlas para ti y para socializarlas en esta conversación. Y una de ellas, por ejemplo, es cómo evitar la dependencia emocional. Y tú dices, tú analizas un poco la pregunta de fondo y es lo que estamos hablando. No quiero sentir eso. ¿Cómo hago para no entrar ahí? No hay una fórmula mágica, digamos, no sé si estás de acuerdo o no, pero aquí entra también el tema de la autoestima, ¿verdad? Y cómo empezamos a trabajar en nosotros mismos, en conocernos, en saber qué nos gusta. Parte de todas estas relaciones que terminan siendo muy tóxicas, llegan a extremos donde la persona no sabe ni siquiera qué elegir para comer y llama por teléfono a su pareja para decirle ¿qué hago? ¿Como pizza o como hamburguesa? ¿Qué elijo? No sé qué quiero. Entonces, es como eso, o sea, desde dónde empieza todo esto y más que encontrar el origen es también tomar esas decisiones pequeñitas de decir, no más y basta acá y voy a empezar a trabajar en mí y voy a empezar a tratar de conocerme. Eso obviamente se dice fácil, pero hacerlo es un gran progreso. Total. Y respondiendo a la pregunta de cómo evitarlo, creo que mm, nada, compañeros, nada que nos intentemos quitar a los golpes de nuestra vida se va a ir. ¿Sabes? Nada que digamos, por ejemplo, "Ah, este cigarrillo, hasta cuando yo
fumo, pero qué barbaridad, dije que el lunes ya empezaba sin cigarrillo y hoy es lunes y volví a fumar. Nada que rechaces en tu vida se va a ir, porque todo lo que está en tu vida está ahí para ser amado. Incluso esa persona, esa relación que puedes llamar tóxica, que puedes llamar de dependencia. Entonces, contestando a esta pregunta de cómo evitar, creo que no hay manera de evitarlo porque cuando llega ya está. Ahora, ¿qué hacer cuando, qué hacer cuando está? Uno, saber que a los golpes, con rechazo, con medidas conductuales que me obliguen a no llamo, no escribo, no fumo, eso simplemente va a durar unos días y luego vamos a volver a caer en el mismo ciclo, porque lo que necesitamos es atender la emoción. Entonces, para quienes nos están escuchando y están sintiendo, siendo honestos de, uff, yo sí tengo una relación de dependencia con mi pareja o con este hábito, o con el dinero, con lo que sea, uno, no lo niegues más. No lo niegues más ni trates de quitártelo a los golpes. Vamos a darnos cuenta que esto también es digno de ser visto, de ser mirado. Dos, pregúntate, preguntémonos, ¿qué emoción siento cuando esta persona no está en el caso de las relaciones? Entonces empieza a identificar qué es lo que sientes. Por ejemplo, Liz, siento ansiedad, siento tristeza, Ale, siento desespero. Listo, ya lo identificaste. Ahora, ¿cómo se siente esto en el cuerpo? ¿En qué parte del cuerpo se siente? Llévalo a la corporalidad. Y por último, ¿qué herramientas puedo usar, aprender si no las tengo ahorita para aprender a sostener esta emoción? Como lo decía Ale en un inicio, la respiración, ejercicios de mindfulness, ejercicios de presencia plena, ejercicios de meditación cortitas, cosas que así aún no sepas hacer porque es nuevo para ti, no nos cerremos a nuevas posibilidades. Entonces aquí es donde cabe la frase de que me encanta decirlo. De hecho, ahorita estamos viviendo un entrenamiento que se llama de adentro hacia afuera en cuanto a, en cuanto a relaciones de dependencia. Y hablamos mucho de que las relaciones de dependencia no son un castigo, ni son algo malo. Es la oportunidad de darte cuenta que tú puedes sostener muchas emociones, de que tú puedes llegar a darte cuenta lo completo que eres y desde ahí seguirte compartiendo. Sí, eso que dijiste ahora es súper clave y mucha gente, a pesar de darse cuenta o de estarlo viviendo, no lo acepta. Y es que cuando bloqueamos todas esas emociones, cuando decimos que todo está bien, que no está pasando nada, que todo está fluyendo, y no es cierto, el cuerpo, yo siempre lo digo, te va a pasar la factura y no te va a decir, te va a mostrar el recibito cuando ya tú por dentro no logres trabajar esa emoción. Y entonces ahí vienen las jaquecas, los fuertes dolores de cabeza, que yo no sé qué hago, que todo lo que como me cae mal, me siento pesado, el cuerpo, yo no sé, dormí tanto en los que pueden dormir, en los que no, pues otros síntomas irradiarán porque el cuerpo al final por algún lado lo va a drenar, por algún lado lo va a sacar. El cuerpo y la mente humana para mí son muy perfectos y son, sea creación del universo, de Dios, como lo queramos llamar, eh, trabaja con engranajes que son prácticamente invisibles, pero que funcionan como un relojito. Y entonces cuando mentalmente no trabajamos todo lo que nos puede estar pasando por una relación muy pesada que no nos esté ayudando, sino dejando mucho sufrimiento, pues el cuerpo va a mostrar esos síntomas día con día. Y ahí como psicóloga tú lo debes ver mucho. Personas que te llegan como, no sé por qué tengo esto, pero es que si empieza a trabajar la emoción por dentro se va a dar cuenta de lo que realmente está pasando. Por eso pedir ayuda, soltar, tratar de decir las cosas es clave aquí para como un primer paso, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. El cuerpo siempre nos está hablando, ¿no? Siempre nos está hablando de la emoción que necesita ser sentida. Y detrás de la dependencia, ¿cuáles son las emociones que con frecuencia observamos? Miedo, ¿no? Miedo a perder, miedo a ser reemplazados, miedo a ser engañados, miedo al abandono. Es prácticamente
la emoción más presente en la dependencia emocional es miedo. Porque fíjate algo, vamos a traer aquí un momento el ejemplo que mencionábamos al inicio sobre la media naranja. Si yo creo muy inconscientemente que soy una media naranja y que llegó la ideal, el ideal, ese que me Ujú, completa, entonces a yo por nada del mundo voy a querer que esta persona se vaya de mi vida. Entonces ya no es un amor libre, sino ya es un amor en el que quiero retenerte sin darme cuenta incluso, pero este por nada del mundo quiero que te vayas implica celos, implica manipulación, implica no duermo si no llegas, implica siento mucha ansiedad si no me respondes el celular, implica todo este montón de movimientos que en el fondo lo que vive es el miedo. Entonces yo siempre digo algo, compañero, y por favor quienes nos están escuchando, sientan esto. Vivir una relación con miedo no es vivir una relación, es simplemente estar en una relación pendiente de que no me quiten lo que creo que es la fuente de mi paz. Y aquí, amores, se vive con el cuerpo tenso, se vive con el corazón arrugado, se vive con los guantes puestos, como lo llamo yo, pendiente de ujú. quién va, pendiente de para dónde va, pendiente de... esto no es vida y lo sabemos. Entonces, también, ¿no? Alineado con lo que estabas comentando, en psicoterapia lo veo mucho. Liz, se me dificulta conciliar o mantener el sueño. Liz, me doy cuenta que cuando esta persona se va con sus amigos a jugar el fútbol, uff, mis emociones, mi corazón se acelera, me sudan. Esto que tú mencionabas de cuando el cuerpo habla, ¿no? Y valiente aquel que lo reconoce y busca ayuda y reconoce que esto no es lo que quiere vivir. Pero como tú también lo mencionabas, a veces es tan normalizado esto que es como, bueno, es lo que hay. Y dígame si esto viene de familia, es decir, si esto fue lo que vi con mis papás, entonces como esto es lo normal, esto es la vida, pues simplemente esto es lo que me tocó y pa'lante, pero realmente, amores, no es natural, no es lo normal que vivamos con miedo, que vivamos sintiendo que algo nos pueden quitar, que algo se nos puede ir, que algo nos pueden robar. Sí, no sé, tal vez pensando en todo eso, tú dices como mucha gente después que entra a estas relaciones buscando esa aprobación, esa sensación de afecto, de que me siento parte de algo, porque como dices tú, tuve muchas crisis en mi infancia y, y tal vez vengo de un hogar que disfuncionalmente familiar, padres que no estuvieron o hogares rotos, pues entonces a veces no todo el mundo tiene, digamos, y mucha gente se lo pone de excusas como, bueno, es que no tengo dinero para pagar una terapia, para ir a pagar no sé cuántas sesiones hasta que yo me sienta bien. Ese otro mal llamado a entender de que porque voy a terapia es que estoy loco. Obviamente no, señores, los que nos están escuchando, para nada, al contrario, o sea, es reconocer que algo se nos escapa un poco de las manos y que necesitamos esa orientación, esa guía de alguien que, como Lisette, se dedicó a estudiarlo, a vivirlo, a conocerlo y a generar ese aprendizaje para ustedes y para compartirlo. Entonces, dentro de todo eso son mismos bloqueos mentales que nos ponemos y terminamos es no saliendo de ahí. Entonces, comunicarlo es importante, decirlo es importante. Noten las diferencias que hay al primer momento de tú contar algo que te tenías guardado meses, años, no le decías a nadie, ni a tu mejor amigo, ni a tu mejor amiga, y de repente un día no pudiste más y decidiste contarlo. Y para esa otra persona es como, ah, todo va a estar bien, no te preocupes, gracias por compartirlo, gracias por tener la confianza de decírmelo, vamos a salir adelante. Y empiezas a sentir como, hey, esto no era tan horrible como yo pensaba, esto otra persona lo está viviendo. Al identificarte, yo creo tú, te lo debes ver en los grupos que trabajas con el curso de milagros, al ver que otra persona también está pasando algo similar, tú sientes como, ah, yo no estoy tan loco entonces como pensaba, o loca, bueno, mal usando el término, pues. Entonces, ya ahí la sonrisa aparece de repente en tu cara y es como, ah, esto no es tan loco, esto no es tan grave, esto no es tan mal.
y es parte de ese, yo creo que ese es como ese clic o ese switch que hace que empieces entonces a valorar y a decir, voy a seguir aquí mejorando. Total, total. Y mira que eso que acabaste de mencionar es bellísimo cuando sucede en los grupos. Ahorita que estamos, por ejemplo, en de adentro hacia afuera, que es grupal, hay personas que sí, que por su naturaleza, pues se sienten más cohibidos, sienten no hablar de sus cositas, tal vez no se sienten en confianza, pero cuando empiezan a darse cuenta que los demás comparten su historia y que son espejos, ¿sabes? Como que Ujú, necesito hablar porque es que lo que está diciendo esta persona soy yo. Y lo que está diciendo exacto. aquella otra es mi vivo ejemplo. Tal vez el objeto de dependencia cambia, ¿no? Uno es la pareja, el otro es el hábito, el otro es el... Sí. Pero es lo mismo. Entonces eso que tú dices es hermoso. Nos espejamos, nos damos cuenta que nada que ver con estar locos, nos damos cuenta que es una idea, una creencia que está a nivel colectivo en la mente acerca de que somos insuficientes. Entonces, cuando la vemos, yo siempre pongo este ejemplo también, es como tener una habitación oscura en nuestra casa y de repente decidimos poner el bombillo y prender la luz. Entonces, darme cuenta, es decir, esto está aquí y esto no es lo natural. Es vivir creyendo que algo se me va a quitar, vivir creyendo que me voy a morir, que tengo que estar con los guantes puestos defendiendo algo. Esto no es lo natural. Entonces prendemos como ese bombillo en la habitación y empezamos a ver con claridad qué cositas queremos de realmente ponerle el ojo. Entonces hay quienes no tengan ningún tema o resistencia con la psicoterapia y su vida les permita en ese momento decir, mira, voy a psicoterapia. Yo, por ejemplo, soy psicoterapeuta, comparto con, bueno, con sesiones individuales, grupales, y antes de ayer estuve en sesión con mi psicoterapeuta. Tengo más de 5 años con la misma, ¿no? Y todos los días hago como mis prácticas, tengo como muy de prioridad mi paz interior, tratar de sentir mis emociones, pero como tú lo decías, Ale, hay cosas en las que queremos hablar con alguien que no juzgue, con alguien ajeno a nuestro círculo, ¿sabes? Que no, Ujú. que esta apertura en la mente y el corazón para recibir cualquier cosa que le vayamos a contar. Pero ¿qué pasa si en ti, en los que nos escuchan, por alguna razón, no está esto de ir a psicoterapia? Bueno, lo que tú decías también es muy importante. Lo hablo, lo saco, lo hablo con mi mejor amiga, lo hablo con mi mejor amigo, lo hablo con mi compañero de trabajo. Y estoy segura que aunque no sea un grupo como el de adentro hacia afuera que tiene una intención como tal, estoy segura que si lo hablas en tu trabajo, alguien te va a decir, ay, gracias, a mí también me pasa, pero nunca me había atrevido a decirlo porque me daba como pena. Y estoy segura que vas a activar esa vulnerabilidad en los demás y a permitirse hablar del tema. Entonces, nada más con hablarlo, acuérdense de esto, va a ser como esa lucecita que se prende en el cuarto oscuro y ya estará haciendo un paso muy importante. Sí, yo digo que cuando hablamos de terapia o de técnicas o de cualquier cosa que nos sirva o que nos ayude a sentirnos mejor, eso finalmente tómenlo como una práctica, háganlo propio, apropiense de eso y trabajenlo para ustedes o mejórenlo. Yo, por ejemplo, lo menciono muchísimo en los episodios y la gente lo sabe. En el caso de mí, la terapia es una meditación en movimiento. Escuché el término y lo agarré para mí, que es cuando Ujú. salgo a manejar bicicleta, que es cuando es mi espacio, yo elijo la música que quiero escuchar, yo elijo la ruta donde quiero ir, estoy conmigo mismo, pero estoy como eh, soltando todos esos pensamientos, si tengo algo que me está agobiando del trabajo, si tengo una situación personal con alguien, pues ese ir rodando y pedaleando y llevando una loma o no, una montaña o no, te va liberando diferentes cosas en la mente que al final te sientes esa válvula de escape que a tus pensamientos no logras sacar. Entonces, todas las terapias sirven, eso es lo que quiero decir, todas las cosas que hagamos que te puedan ayudar a sentirte mejor, a que algo no se vea tan pesado como y se sienta tan pesado como puede ser el que ayer tuviste una discusión horrible con tu mamá, con tu familiar querido, con una pareja, con tu jefe, y que tú sientas que ya no puedes más y estás como rendido,
haz algo, haz ese ejercicio básico de respiración que nombramos al principio, o si no sabemos meditar, entonces compárteselo a alguien. Siempre hay cosas. Por ejemplo, porque a mí otra de las preguntas que me hicieron fue como, ¿cómo soltar sin secuelas? Y yo dentro de mí digo como, bueno, le voy a dejar la pregunta a Lisette, pero todo al final tiene un aprendizaje. Yo creo que las secuelas aquí vendrían siendo lo que aprendimos de todo eso fuerte que pudimos haber vivido en una relación de dependencia, ¿no? Mm, sí, hermoso, hermoso también lo que decías antes sobre que cualquier, es lo que nos dé paz, ¿sabes? Esa meditación en movimiento tuya es tu terapia, es la forma en que tienes para prender el bombillito del cuarto oscuro y es perfecto, no tiene que ser una en específica, sino eso, lo que nos ayude, lo que nos dé paz. Y siguiendo con esto que mencionabas, siento que siempre vamos para adelante. Para atrás no vamos, no es posible, no es posible. Entonces, aunque los patrones se repitan en algunas ocasiones, sabes que, bueno, terminé esta relación y inicié otra y parece que es la misma película con diferente personaje protagonista. Aunque el patrón se llegue a repetir, nunca es lo mismo, porque cada vez esa habitación oscura se va encendiendo un poco más, vas tomando conciencia. Entonces, estoy de acuerdo contigo cuando mencionabas que las secuelas en este caso podrían ser más bien tomas de conciencia, aprendizajes, y lo que se repita, la respuesta que vas a dar en ese momento va a ser muy diferente, va a ser como con otro nivel de conciencia que no tenías en el pasado, que no tenías en aquella relación, ¿sabes? Porque simplemente no lo conocías, no habías pasado por eso. Entonces, mm, pienso que cómo soltar sin, sin secuelas hay un poquito de miedito ahí atrás, ¿no? Como miedo a pasarla mal Exacto. otra vez, miedo a sufrir, miedo a volver a pasarla mal, sí, a esto, pero mm, realmente nunca vamos hacia atrás, siempre la conciencia se expande y para eso son las experiencias, para expandirnos en la mente y el corazón. Sí, es como, dame esa fórmula mágica para meterme por ese caminito donde no me pase nada malo. Eso no se puede, la vida desafortunadamente no funciona así. Más bien, esos aprendizajes de vivencias duras o complicadas son las que nos permiten, como dices tú, iluminar. Yo te tomo el ejemplo del bombillito y yo diría como abran las cortinas, porque la Ujú. sensación del sol cuando entra por tu ventana parece poesía o mucho more romanticismo, pero esa sensación de luz, que se te cierren los ojos en un momento porque estás sintiendo la claridad, eso es ya un cambio en tu actitud, sobre todo en decir, ahora quiero afrontar esto de otra manera. Ya me arropó el problema, ya me superó muchas veces, ya en un viernes por la noche cometí el error de volver a llamar a esa persona, de volver a escribirle después que me hizo tanto mal, después que me hizo tanto daño. Entonces, no se sientan, como dices tú, avergonzados de que eso les pueda pasar. Al final somos humanos y podemos, buscando quizás repetir ese patrón, recaer en esa persona que nos hizo mal o en ese hábito que nos dañó tanto tiempo. Pero, pero parte del aprendizaje, pues es decir, ahora tengo otras herramientas que no tenía antes con las que puedo enfrentar esto o afrontarlo de otra forma, pues. Y eso de eso se trata, participar en estos grupos, contarle a un amigo, ir entendiendo que hay que buscar como ese cambio dentro de nosotros. Totalmente. Mira que eso, ¿no? Cada recaída es una oportunidad. Si lo vemos desde el miedo, desde el látigo, es otra vez yo aquí, dije que más nunca y volví, soy lo peor, Ujú. algo que te hace sentir peor, ¿no? Pero también lo podemos ver como eso que acabas de decir, esto no va a ser igual, yo tengo otras herramientas en este momento, la experiencia pasada me sirvió para tomar conciencia en ciertos aspectos y mi forma de responder en este momento va a ser diferente. Mira que hace mucho tiempo
en consulta alguien me decía, llegaba con un motivo de consulta que era la adicción a las redes sociales, ¿no? Que Ujú. podemos tener también dependencia a las redes sociales. Y esta persona en específico me decía la dependencia a ser reconocida cuando compartía lo que compartía a través de sus redes, ¿no? No era una persona que compartía su parte profesional, sino sus cosas personales, sus viajes, sus comidas, ¿no? Todo lo que a algunas personas les gusta compartir y está perfecto, pero El mundo feliz. sí, esta persona llegó a consulta diciendo, mira, vengo aquí porque me doy cuenta que cuando comparto algo y no hay comentarios y no me elevan y cuando no hay reconocimiento, me siento muy, muy triste hasta el punto de no puedo dormir, hasta el punto de no me quiero parar de mi cama. Entonces, fíjate cómo aquí no estamos hablando de una persona, ¿no? Estamos hablando de las redes sociales, pero en el fondo es lo mismo. Entonces, cuando entramos al proceso y hablábamos de las emociones que hay detrás, en este caso había como mi valor está en cuando me dicen lo maravillosa que es mi vida, lo maravillosa que soy yo, lo hermosa que soy, lo fino que fue mi viaje. Cuando esto no está, no me siento validada. Entonces, yendo más allá, ¿cuál era la emoción que sentía? Era vacío, vacío, vacío. Entonces, fíjense cómo este hábito de, bueno, yo expongo mi vida personal para recibir de alguna manera aprobación de los demás, llenaba algo que siempre había estado ahí. ¿Qué es lo que siempre había estado ahí, amores? Esa sensación de vacío. Entonces, lo que empezamos a hacer en psicoterapia es cómo puedo abrirle el corazón a este vacío, cómo puedo empezar a aplicar técnicas para sostener este vacío y darnos cuenta que detrás de este vacío está el amor que tanto hemos buscado. Sí, ese amor de algunos lo llaman amor propio, algunos lo llaman el amor, sentirme amada por Dios, sentirme completa por la vida, pero eso lo encontramos detrás de esa emoción que evitamos sentir. Lo vemos. Entonces, cuando esta persona en consulta pudo sentir ese vacío, darse cuenta que el vacío no la iba a matar, que el vacío era posible ser sentido, entonces detrás de esto, lo que se encontró fue, ay, no es verdad que soy incompleta, pero no porque se lo repetía como un lorito en la mente, sino porque se abrió a esa sensación, a ese recuerdo en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando reconocemos ese amor de dentro, esa llenura que ya somos, ese ser completo y perfecto que somos como extensión de Dios o como extensión del amor? Lo que pasa es que ya empezamos luego a elegir qué quiero. Entonces, ella podía elegir, por ejemplo, en si compartía sus cosas por redes sociales o no, pero ya esto no era la fuente de su vida. Ya era una elección, un hobby, algo que definitivamente me gusta hacer, pero ya no era necesito de ti para sentirme viva, para sentirme validada. Y ese ejemplo que trajiste es súper bueno porque lo de las redes sociales al final es un cambio de época y ya. Pero en el origen, antes, digamos, no teníamos el WhatsApp y las diferentes redes para yo publicar estoy bien o estoy mal. Pero detrás de esos aparatos hay humanos, los mismos humanos que hace 30, 50, 80, 200 años se sentían solos, se sentían que necesitaban que alguien los volteara a ver, se sentían como dame la aprobación porque mira que hice esto bien. Entonces, ahora malamente pues, y en muchos casos, no para generalizar, pero hacemos estas publicaciones es buscando lo que tú dices, aprobación, dime qué chévere lo hago. Hay muchas burlas que dicen como, ay, el público que hizo tantos kilómetros en la bicicleta para que le digan qué bueno eres. Pero ese trabajo es interno al final. A mí en estos días me pasó, hice como un desayuno demasiado visual, digamos, además de rico,
y Ujú. tenía frutas y tenía no sé qué, y yo lo primero que pensé, o una de las primeras cosas que pensé cuando lo serví el plato fue como, le voy a tomar una foto y voy a poner, miren, no sé, parte de lo que es sentirse bien o quererse a uno mismo. Y después dentro de mí dije como, ¿qué necesidad? O sea, ¿cuál es la necesidad? ¿Esto lo estás haciendo para ti o lo estás haciendo para otros? ¿Estás haciendo este esfuerzo para tú comer rico, para tú disfrutar tu momento de desayuno o para que el resto te diga, yo también quiero? Y entonces alimentemos otra emoción que no es tan buena como es la envidia, la comparación y el decir, bueno, yo me desperté mal, pero mira como este sí está bien. Y eso es un error, pues, y al final ahí será otro tema seguramente, pero es como dices tú, rescato de eso que tú contaste de la persona que fue a consulta, como esa necesidad que finalmente tenemos de sentirnos parte de algo, de una persona, de un grupo, de una sociedad. Somos seres humanos, somos seres sociables. Y aunque estar solos con nosotros mismos es importante, pues también participar dentro del entorno es clave, ¿no? Para tener al final un balance. De acuerdo, yo soy de las que siente y piensa que no es lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, bueno, el tema de esta persona que les estaba compartiendo, que fue a psicoterapia, ya lo que ella compartía luego ya no era desde, por favor, valídenme, sino ya era desde, ay, me encantó este viaje, me encantó esta plaza que conocí, me encantó esta comida que me comí en tal lugar, la extiendo, ¿sabes? La Ujú. extiendo como una extensión de arte, como una extensión de amor, como... Sí, Entonces, es lo mismo lo que vas, pero el de dónde es diferente. El uno es, apruébame, 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 dame gasolina para creer que estoy viva. Y el otro es, extiendo, extiendo porque sé que esto tal vez le puede servir a alguien, extiendo porque esto tal vez puede motivar a alguien, extiendo ujú. porque simplemente es arte para mí. Entonces, esto también, ¿no? Preguntémonos desde dónde. Sí, claro. Eso de la validación es algo que no nos cansamos de buscar, pero que cuando aprendemos a trabajar en nosotros mismos, a vernos hacia adentro, a aprender qué nos gusta y qué no nos gusta, ya esos espacios que hablábamos de esas carencias iniciales que no sabemos muchas veces dónde empezaron o dónde nacieron, al llenarlos con cosas propias y con cosas que sí decidimos tener ahora, esos vacíos se complementan y ya empiezan entonces a cambiar las perspectivas, probablemente rompamos en algunos casos con los patrones de pareja que veníamos teniendo, con los estilos de trabajo, con los hobbies. De repente me di cuenta que cocinar no es lo mío, sino a mí me gusta es pintar, a mí me gusta es otra cosa. Entonces, claro, ahí yo creo que también es parte de la transformación real, cuando desde conocernos a nosotros y desde adentro empezar a entender qué cosas son buenas para mí y qué cosas ya no quiero tener más en mi vida. Y bueno, eso yo creo que al final todo está conectado y nos da la fortaleza que antes no sentíamos para decirle que no a alguien, para poner un límite, para empezar como a respetarnos a nosotros mismos y todo ese proceso pues irnos llenando del valor que antes pensábamos que era impensable tener para rechazar otra vez a una persona que nos haga daño. De acuerdo, de acuerdo. Como es adentro, es afuera, ¿no? Esto que acaba de decir, como es adentro, es afuera. Entonces, entre más trabajo interno hago, entre más autoconocimiento me empeño en tener en mi día a día, entre más empiezo a nutrirme a mí adentro, pues afuera mis relaciones van a reflejar eso también, ¿no? Los límites, lo que permito en mis relaciones también los va a reflejar. Entre más voy adentro y me doy cuenta que es una falsa creencia, que soy una media naranja, pues voy a ir al mundo a presentarme como una naranja completa y desde ahí voy a permitir las relaciones. ¿Mm? Y Sí, este ejemplo parece tonto, pero es que ¿cómo me relaciono con alguien si creo que yo soy una media naranja? Pregúntense, por favor, los que nos están escuchando. Y hagámonos la otra pregunta, ¿cómo me relaciono con el otro cuando yo creo que soy la naranja completa? Es muy diferente, todo cambia, la claro. dinámica, el desde dónde, la libertad, la confianza, muchas cosas se transforman.
Vamos a llevar, y para ir cerrando seguramente, a ver si me sigues con este ejemplo que se me acaba de ocurrir. Si esa media naranja fuese un templo, ¿cierto? Y ese templo estuviese a la mitad. Es decir, tu cuarto no está totalmente cerrado, tu cocina está a medias, tu baño está la parte que te bañas, pero no la otra, y tú sientes que ya te toca irte a buscar a la otra mitad de tu casa para completarla, cerrarla y poder como hacer todo lo que se hace dentro ya con decoración y la. Cuando pase una lluvia, cuando pase una tempestad, cuando pase una tormenta, vas a sufrir porque es que se te va a meter el agua por todos lados, estás en la mitad de tu casa, no la tienes completa. Yo creo que todo este proceso y este trabajo de completarnos y de sentir que sí somos suficientes nace cuando un día decidas, y esto es para las personas que nos están escuchando, un día decidas ir a comprar los materiales del resto de tu casa y te pongas tú solito o acompañado con personas que también te quieran ayudar a completar el resto de esa casa. Cuando tú nuevamente tengas esa casa abierta, completa, perdón, y alguien venga a intentar afectarte, todo ese trabajo que hiciste de sentido de pertenencia, de que tú compraste cada piedrita, de que tú trabajaste toda la noche para construir cada pedacito del resto de esa casa, eso es lo que te va a dar como toda esa valentía y toda esa abundancia de decir, no, espera que yo soy suficiente y a partir de acá yo tomo otras decisiones. No sé si me sigues con el ejemplo de Absolutamente, la naranja. sí, absolutamente. Y gracias por compartirlo tan gráficamente. Es esto, es esto, es esto. Esa es como la invitación profunda, ¿no? A nutrirnos tanto, a sentirnos tan responsables de nuestra propia llenura, de nuestra propia completud, que esto no signifique creer que necesito ir solo por la vida. No, bienvenida a las relaciones, que es lo más hermoso que podemos tener en todas sus formas, pero ¿desde dónde voy a tener relaciones, no? ¿Desde dónde me voy a relacionar? Y eso lo elige cada uno. Y algo que siento en este momento compartir para cerrar es, es que abramos el corazón a esta idea, a la idea de que no somos ningunos mendigos del amor. ¿Saben? Si somos una extensión perfecta de Dios, si somos una extensión perfecta del amor, del universo, ¿cómo podemos mendigar amor? ¿Se imaginan a Dios mendigando amor? O al universo mendigando un poquito de atención. No lo hace porque se sabe completo, porque se sabe suficiente. Entonces, esto recuerda que somos una extensión perfecta del amor y que aunque lo hayamos olvidado, realmente no necesitamos mendigar amor. Y esta verdad que se sienta y que inunde nuestras conciencias y que permita encender la lucecita de ese cuartico oscuro para empezar a transformar esas relaciones que hoy están desde la dependencia. Claro que sí, de verdad que encantado, Lisette, de haber tenido esta charla contigo, siempre, como digo, nutritiva para el alma, para el corazón y para servir de herramienta a las personas que hasta aquí nos han escuchado. No me quiero despedir sin que menciones que también tienes un podcast muy bonito, un podcast que se llama Expansivamente, para las personas que aún quieran tener todavía más capsulitas contigo. Eh, y bueno, si tienes un mensaje final, algo que compartir como para esas personas que en este momento se pueden estar sintiendo mentalmente acorraladas, como sin esa salida a una relación de dependencia, a algo, bien sea un objeto, una persona, un hábito, eh, qué palabritas le podemos dejar como para que se reanime, para que lo sigan intentando o como para que busquen manera de resolver eso.
Lo que me nace compartir es que recuerden que esto no es un problema, sino una oportunidad. No necesitamos satanizar las relaciones tóxicas, como la llaman, o las relaciones de dependencia emocional. Necesitamos abrirle espacio para amarlas y que se puedan transformar. Incluso he visto cómo en psicoterapia relaciones de pareja no necesitan terminarse cuando se abren realmente a dejarse transformar. Por esto, porque no lo vemos como un problema, sino como una oportunidad de recordar que tú ya eres completo, simplemente por existir, simplemente por ser esa extensión hermosa, poderosa y reflejo de Dios. Eso por un lado. Por otro, agradecerte a ti, Ale, por esta invitación, por abrir esta ventana para que podamos extender este mensaje, para que este mensaje pueda llegar a las personas que lo necesiten y que ojalá este episodio se sienta como un abrazo en el corazón. Gracias a ti y deseo que Arroz con Mango siga expandiéndose, llegando a otras personas, trayendo más invitados que puedan nutrir eh, a los oyentes con temas hermosos como este y como todos los que ya tienen. Y por último, bueno, como lo decía Ale, sí, tengo un hermoso bebé que se llama Expansivamente Podcast. Es un video podcast, entonces está disponible en YouTube, también aquí en Spotify. Son pequeñas cápsulas de conciencia donde el objetivo es acompañarte a vivir de otra manera, una manera en la que la paz sea la prioridad y lo demás sea añadidura. Así que por aquí, para servirles en lo que pueda, si aquí debajito pues dejamos el link del podcast o tal vez las redes sociales en lo que pueda servirles, pues por aquí estoy. Estoy en España, pero todo mi trabajo es online, así que no importa dónde estés, nos conectamos. Claro que sí, qué rico haber tenido esta conversación contigo. Gracias otra vez por aceptar la invitación y a todos los que han llegado hasta acá, pues no más que agradecer, no más que esperar que esto los inspire, que esto les sirva de algo, que los identifique a quienes hayan sentido algo de similitud con sus historias y sus experiencias recientes. Ahí está Lisette con toda su vocación de ayudar, mi persona con todo lo que va a seguir siendo este contenido en el tiempo próximo. Y bueno, nada, si les gustó, dejen sus comentarios, compártanlo. Antes no despedirme, escuché un audio recientemente, te quería contar, alguien que en silencio está como escuchando todos estos episodios desde el principio, son casi más de 30 episodios, Qué lindo. y me dijo algo así como, no dejo de escucharte, gracias, no sabes lo que me ha servido todo esto, y de eso se trata. Yo creo que con una persona a la que esto le pueda transformar un poquito su vida, o sea, el primer paso para hacer cosas importantes en su vida, eso es suficiente y como dijiste tú en algún momento, la tarea se hizo, ¿no? Así que gracias a todos otra vez por llegar hasta aquí en otro episodio de Arroz con Mango y más y nos despedimos hasta un siguiente capítulo. Chao, chao, Lisette. Chao, Ale, gracias.